bienvenidos a un nuevo episodio de Fake Republic a través de Teleradio América. Les saluda Michael Monegro, acompañado como siempre de Luis Batista y de Olga Almanzar. Hoy hablando de un tema que los dominicanos conocemos muy poco, la corrupción, así que vamos a estar tratando de dilucidar de dónde viene esto por un espacio de unos 45 minutos. Olga, saludos. ¿Corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Frase célebre de un presidente dominicano. No, nosotros felices como siempre de estar con ustedes, de acompañarles en esta propuesta que intenta ser un poquito diferente, hacerles pensar, cuestionar todo lo que le han dicho y no creer en sagrados. Luis Batista. Gracias, nueva vez, un privilegio, un placer, un compromiso compartir esta mesa de reflexión, de crítica y de profundidad en el análisis, en el comentario. Así que vamos arriba con la corrupción. De ser mala leche, de caer mal, porque la gente lamentablemente lo que quiere oír cosas bonitas, pero en este caso pues no es lo que sucede. Y yo quisiera que habláramos desde otro punto de vista de la corrupción, porque yo creo que la gente entiende que corrupción es solamente lo que se da cuando una persona va al gobierno a hacer lo que no debe hacer. Pero la corrupción en el sector privado probablemente es igual o peor que la que tenemos en el Estado, porque muchas veces la corrupción que tenemos en el sector gubernamental es aliada con el sector privado, que lo que pasa es que esos nombres no salen a relucir porque son los que realmente controlan un país. Pero yo quiero poner un ejemplo y con esto quiero ilustrar a qué nos queremos referir con la corrupción. Una persona que conozco me dijo una vez, estos políticos se los roban todo, son corruptos, uno está cansado de ellos. Yo sí, es lamentable. ¿Y en qué tú estás ahora? No, buscando una botella, a ver qué hago. Y entonces, ¿cómo es el asunto? O sea, el problema es cuando se roba mucho o cuando tú eres corrupto y estás en el gobierno. O sea, la corrupción viene con la persona, no viene con un cargo. Como hablábamos fuera del aire, eso se potencializa cuando tú llegas al poder y tienes cierto manejo de recursos o de relaciones o una relación precisamente de poder. Pero eso viene con la persona. Es lo que hemos hablado desde el principio. Es una degradación moral que tiene el ser humano y que supuestamente a nosotros nos viene de los españoles, pero en realidad es algo inherente al ser humano, porque los límites morales muchas veces lo traza la sociedad y no que la persona nace con ellos. Efectivamente, pienso como tú, Michael, que hablar de corrupción desde el punto de vista del individuo es hablar de una condición del ser, como lo es desde la otra orilla la integridad como un valor. Entonces, o se es corrupto o se es íntegro, no hay grises, no hay punto medio en ese sentido. Y por eso, como hablábamos, una vez tú tienes la oportunidad de exponer o revelar una condición u otra, sea integridad o sea una personalidad corrupta, entonces esas circunstancias lo que hacen es revelar esa naturaleza que ya venía contigo, porque hemos visto casos, tanto en nuestra sociedad como en el extranjero, que personas tienen tanto la oportunidad de hacer lo correcto y lo hacen, como la oportunidad de no hacerlo y un tanto lo mismo. Entonces es en definitiva un estado del ser. ¿Se es o no se es? Yo pienso que cuando uno habla de corrupción, como dijo Michael, creo que la gente tiende a pensar en la corrupción administrativa, la corrupción gubernamental, la corrupción empresarial, pero estoy de acuerdo con ustedes de que la corrupción tiene que ver con una forma de vida. Es como cuando se plantean temas, vamos a decir, espirituales. La gente entiende que es más pecado asesinar a alguien que quizás, qué sé yo, mentir. Pero para los fines canónicos, para los fines espirituales de lo que conforma el credo de muchas iglesias, el pecado es pecado, no importa si es asesinar o mentir. Entonces yo creo que con la corrupción pasa igual. Y en República Dominicana hay todo un lenguaje, hay un discurso normalizado acerca de la corrupción. No tanto como planteaba Michael, que es el más conocido, pero también la gente justifica
el tema de la corrupción en pequeños actos, que para ellos son pequeños, como cruzarse un rojo, meterse en una calle en vía contraria, o quizás mentir en relación a informaciones que para esa persona son insignificantes. Y para mí yo creo que eso es parte de lo que plantea Luis, de esa personalidad corrupta. Pero yo quiero plantearle a ustedes en ese tema de la corrupción, ¿cuál es el origen de la corrupción? ¿Por qué? Sobre todo en América Latina. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, en países nórdicos en donde un primer ministro, una primer ministro casi tiene que dimitir, tiene que renunciar a su cargo por $30 porque hay unos estándares y una vara tan alta en cuanto a ética, moralidad e integridad que el hacer público ese tipo de información es una vergüenza para ese estándar en esa sociedad. Pero en República Dominicana ustedes podrían trazar una ruta, podrían trazar un origen de la corrupción, de ese discurso normalizado de la corrupción en República Dominicana. Mira, como tú bien decías, la gente entiende que corrupción es el acto, es el latrocinio, o sea, es robar algo que no te pertenece, sobre todo desde el Estado. Pero en filosofía hay una palabra que es inmanente, algo que está adherido al ser humano. Y precisamente la corrupción es esa cara de la moneda que tiene cualquier ser humano y que se puede agravar o que puede disminuir de acuerdo a los controles que tenga esa persona, no solamente control de autoridad, sino desde la crianza que tú tienes. Parental. Sí, exactamente, Exacto. porque es muy probable que Olga en su casa le permitieron hacer todo lo que ella quiso y en la vida más adelante va a seguir haciendo exactamente todo lo que ella quiera, porque fue lo que aprendió a hacer. Y es muy probable que llegue a feliz término con todas sus acciones si vive en una sociedad como esta donde los controles son mínimos o inexistentes. Entonces, ¿qué pasaría cuando una persona viene de una crianza mucho más íntegra, donde tu familia se preocupa no solamente porque tú te eduques, sino porque te formes en valores? Bueno, ahí cuando llegues a la sociedad actual en la que tenemos, te vas a chocar con una pared. Vas a ver que la forma de tu pensar no es el actuar de la generalidad de los entes sociales, de cualquier persona que te encuentres, sino que vas a estar constantemente en una frustración porque lo que tú entiendes como correcto y lo que tú entiendes que es lo que debe ser para todo el mundo es una quimera, para todo el mundo es algo irrealizable. Y te dicen, pero tú crees que tú vas a cambiar el mundo. O te dicen la frase que más me gusta, de algo uno se va a morir. O sea, es la falta de conciencia que existe en las sociedades como las nuestras, donde los valores y la integridad tienen un espacio muy mínimo dentro de la formación de una persona. Y además de esto, tenemos bueno, siempre tenemos que volver al tema de la educación, pero ahí siempre en la universidad me hacían una pregunta que me interesaba muchísimo. ¿El hombre es malo por naturaleza o es la sociedad que lo cambia? ¿El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es que lo cambia? Yo creo que no todos los seres humanos nacen exactamente igual. Obviamente hay unos que tienen unos traumas y son capaces de hacer algunas cosas que uno puede considerar como atroces. Pero generalmente las sociedades tampoco son las mismas. Porque en una sociedad, como decía Olga, como una sociedad escandinava, donde tú tienes altos índices de integridad y de respeto por el otro, por el respeto por la sociedad, por el medio ambiente, por el prójimo, por todo, ahí una persona, independientemente cómo nazca, tiene que atenerse a las consecuencias. Ahora, en una sociedad como la nuestra, tú puedes nacer como tú quieras y la sociedad te va a permitir hacer muchas Pero cosas. eso es en el nivel de consecuencia. Cuando tú analizas la corrupción desde ese punto de vista, en cierta forma tú dices que se normaliza que una persona sea corrupto desde el inicio por algún tipo de distorsión, pero se concentra mucho, y yo creo que con frecuencia una de las discusiones en donde que hay un sesgo en esa discusión es que se establece la corrupción a partir de la falta de consecuencias. Pero por eso vuelvo a la pregunta. Como tú bien decías, uno no nace corrupto, uno se hace corrupto. De ese origen de lo que es el fenómeno de la corrupción, tiene un componente altamente social y no sé dónde comienza. Es como ese círculo vicioso en donde uno no sabe determinar si es básicamente
el elemento social representado por la inequidad y el tema económico, que no le permite a los seres humanos, tal vez ante una situación instintiva de sobrevivir, de priorizar elementos morales y enfocarse más en lo que son elementos de subsistencia, o es simplemente que producto de esa dinámica que se va normalizando, esos seres humanos nacen en un ambiente aupado de que la corrupción es un camino completamente normal, de que es algo que se puede ejercer sin ningún tipo de dominio. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿nosotros somos un país corrupto porque no hay consecuencias, o somos un país corrupto porque nos enseñan a ser corruptos desde el inicio? Hay una plataforma social, esa inequidad que hablábamos ahorita antes del programa, en donde nosotros tenemos una sociedad que en nuestro caso yo siento que ha involucionado en relación a años, a décadas anteriores, en donde sí había un tema, un respeto a la moral y cívica, donde había una conceptualización de la educación más integral, donde habían valores religiosos, que ya sea que estés de acuerdo o no con ellos, que no compartas el credo, es una base moral sólida lo que te proporciona el tema religioso. Entonces teníamos una sociedad con esas características que ha evolucionado en algo completamente diferente. Nosotros, el origen tiene que ver con la falta de oportunidades. ¿Es una persona corrupta simplemente porque nació en un entorno donde se le permitió ser corrupto, o es una consecuencia precisamente de elementos como la desigualdad? Papá tiene que salir, ahora mamá también, antes mamá se quedaba en casa, me daba valores morales sólidos, ahora papá y mamá están trabajando, no podemos darnos el lujo de vivir decentemente porque si papá trabaja solo, o sea, hay una serie de condiciones sociales que tienen un impacto en la conducta corrupta. Yo diría que hay un poco de todo. Dicen por ahí que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Puede ser, y es, que hay familias de muy buenos valores, de tradiciones y de ese sentido del respeto y del bien común, de donde salen también individuos completamente corrompidos o perversos, ¿no? Y viceversa, de contextos muy convulsos, muy complicados, que salen personas ejemplares. Porque, como bien sabemos, los niños ya vienen con su personalidad. Y entonces es a medida que va avanzando a través de esas experiencias vitales que esos contextos pueden potenciar o pueden hacer que disminuyan esos, digamos, esos focos rojos o esos límites, por decirlo de alguna manera. Algo de lo que tú decías que tiene mucho sentido es esa falta de régimen de consecuencias. O sea, cuando un niño ya desde sus primeros años no hay unas figuras de autoridad, unas referencias ético-morales que establezcan límites, que establezcan esos regímenes de consecuencias por las acciones indebidas, entonces ya el niño va creciendo con esa sensación de que a través de esos pequeños actos de corrupción o de hacer trampa o de sacar ventaja en lo pequeño, en la escuela, con sus amigos, con su familia, con el chivo, entonces ya esas pequeñas acciones de sacar ventaja o de anteponer mi bienestar individual por sobre el deber moral o el bien común, entonces ya desde ahí, desde esa base, desde esos orígenes, entonces ya se va formando una personalidad, digamos, tramposa, ventajista, corrupta, que como decíamos al principio, ya en la adultez, cuando aparezcan contextos y o circunstancias donde esas maneras de ser perversas, corruptas, se potencien y se, digamos, pasen al siguiente nivel, entonces es ahí cuando sucede lo que sucede, ¿no? Que tenemos estos individuos, estas autoridades que en diferentes ámbitos, en el ámbito empresarial, en el ámbito administrativo de la cosa pública, entonces se revelan en su verdadera esencia, en su verdadera naturaleza, independientemente de dónde hayan venido, de la familia desde la que hayan surgido. Yo lo que creo es que la sociedad en general, no solamente la dominicana, la sociedad en general, y antes de irnos a la pausa, te impulsa a tomar el camino más fácil. En general, en todo. Hablabas de gobierno, hablabas de administración sector privado, en los deportes pasa también exactamente lo mismo.
La gente quiere siempre tomar el camino más fácil. Ahora bien, Y se celebra eso, además. sí, promueve en y una se sociedad celebra. como la de nosotros, Ujú. sí. Porque tú vas al gobierno y te dicen, no seas pendejo, aprovechate. Exacto. Eso es lo que tú oyes. Y si tú saliste de ahí sin nada, entonces tú eres un pendejo. Perdiste tu O sea, no es que tú eres un ente, un referente moral, ético. Un ejemplo. No, tú eres un pendejo. Entonces, con ese tipo de cosas es que tú tienes que luchar en una sociedad como la de nosotros. Yo creo que no se trata necesariamente o solamente de que la falta de consecuencias hace a una persona más o menos corrupta. Creo que lo que se trata es un tema de formación. Mucho de esto, aunque no sea religioso, depende mucho del tema espiritual, de qué tanto son tus límites morales, sobre todo en una sociedad como la nuestra, cristiana, que te enseña a qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero más allá de esto, están los padres, que si bien es cierto que en la sociedad en la que vivimos actualmente papá y mamá tienen que trabajar, eso no te exime de la responsabilidad como papá y como mamá. Olga y yo tenemos 3 hijos y trabajamos todo el día, pero yo te aseguro que si uno de ellos lleva algo que nosotros no sabemos de dónde viene, va a haber consecuencias. En la sociedad en la que vivimos, generalmente tú no ves ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque papá y mamá, es verdad que tienen que pasarse el día entero trabajando, pero tienen una responsabilidad como papá y como mamá. O sea, fue lo que tú decidiste hacer. Tú decidiste tener 2, 3, 5, 10 muchachos, bueno, perfecto, pero tú tienes que hacerte responsable. Y ahí viene precisamente el gran problema de nuestros tiempos, de que queremos cosas sin esforzarnos. O sea, tú quieres que tus hijos sean buenos en la escuela, que sean ejemplares, que aprendan mucho, que sean buenos profesionales, pero ¿y tú como sin papá, estar presente en la tú vida como de ellos? mamá, qué tú estás haciendo? Porque a tu hijo lo cría la abuela, a tu hijo lo cría el celular. Entonces, ese es el punto, que no se trata de que la sociedad o las autoridades o la permisividad de un estado como el nuestro hace que alguien sea más o menos corrupto. Creo que todo inicia en la casa y viene eso, viene la facilidad de ser moralmente más correcto, si cabe el término, de ser un ente moral o inmoral o amoral, dependiendo de lo que tú eres como ser humano. Pero definitivamente papá y mamá y la crianza que tienes en tu entorno es vital para ellos. Son determinantes, así es. Eso ha cambiado mucho con el tiempo. Yo creo que ahí, por eso le hacía la pregunta en el primer bloque de cómo surge la corrupción. Porque siempre hemos tenido la discusión en República Dominicana, que es un país que adolece por mucho con el tema de la corrupción. Se estima, según datos de organismos que han analizado el tema, que de cada 100 pesos que produce la economía dominicana, 30 se pierden con el tema de la corrupción. Y barato me lo Por vale. lo menos. Michael dice que es poquito, que él dice que es un poquito más. Debe ser más que eso, yo creo que Pero la verdad es que eso, estamos hablando de esa discusión vieja acerca de gobiernos corruptos en República Dominicana. Cuando uno tiene que analizar el tema de la corrupción como un fenómeno social, uno analiza lo que decía ahorita, cómo la sociedad ha evolucionado de este modelo que existía antes, que era una especie de observancia comunal, vamos a decirlo así, eso me lo estoy inventando yo. ¿A qué me refiero? Tú vivías en una zona, en un barrio, en una provincia, en un paraje, y tu familia no solo era tu familia primaria, también eran tus vecinos. Y dentro de la formación de los individuos, de los niños, de ese ser humano en formación, toda la comunidad se involucraba. Eso era un modelo muy normal en República Dominicana, a tal grado que existía ese permiso, esa facilidad implícita en donde si tú eras mi vecino y me veías haciendo algo malo, tú tenías toda la autoridad moral y todo el permiso de mis padres para darme una pela, para llamarme la atención. No vamos a entrar en discusiones sobre los modelos de cómo se debe disciplinar a un joven, pero me refiero a cómo la comunidad intervenía en la formación del individuo y había un reforzamiento no solo de lo que se establecía en la casa. Si eso no es suyo, no le ponga la mano. Si usted trae algo que aquí, yo le quemo la mano. O sea, no estoy normalizando ni estoy diciendo que eso esté bien, sino cómo funcionaba el modelo.
y todo el mundo se involucraba. Estaban los padres, estaban los vecinos, estaban los profesores y estaba la iglesia. Era un círculo de seguridad moral en donde si no te salía por un lado, te salía por el otro. Eso se ha modificado completamente, precisamente por una descomposición social que hemos estado viendo progresiva, en donde incluso los jóvenes de ahora no validan como vara moral ni la iglesia, ni los padres, ni los profesores. No existe para la sociedad actual una vara moral. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comenzar a corregir el tema de la corrupción como un fenómeno social sin tomar en consideración nuestros presidentes? La mayoría de ellos vienen de entornos sociales deprimidos, que se han hecho líderes por coyunturas, por liderazgo real, por un tema económico, en aquellos casos sobre todo en la parte económica. Pero si uno revisa, que lo hemos hablado aquí, el liderazgo que nosotros veíamos con Peña Gómez, el profesor Bosch o el caso de Balaguer, son liderazgos que eran reales. Tú puedes estar equivocado, puedes estar de acuerdo o no con cualquiera de ellos, o identificarte o no, pero eran liderazgos de masas. Cuando tú decías que un Peña Gómez te llenaba, por ejemplo, la cabeza de la puente de la 17, tú entendías que había una motivación dentro de la gente que lo seguía para irlo a ver, para escuchar su discurso, para enardecerse con sus palabras. Entonces, ese liderazgo ha cambiado mucho al liderazgo que vemos más recientemente, que está muy determinado por el dinero o por coyunturas políticas específicas. Entonces, uno revisa que ese liderazgo deteriorado también ha tenido un impacto en cómo la gente percibe lo que es correcto y lo que no es correcto, porque nuestros principales modelos de liderazgo son capaces de ser los más corruptos y no tienen consecuencias. Entonces, a nivel macro, la gente entiende, bueno, tú eres corrupto, no pasa nada, entonces ¿por qué yo tengo que ser íntegro en lo pequeño si en lo grande mis líderes son también corruptos? Porque yo tengo que pararme antes de la línea de cebra y no irme en rojo, porque yo tengo que pagar mi luz y no conectarme ilegalmente. Si yo tengo líderes políticos que son los que acaparan la opinión pública, los que siempre están en los medios de comunicación, que hacen lo que les da la gana y salen impunes. Entonces yo creo que también eso tiene mucho que ver, como el modelo de liderazgo, que en caída observan las diferentes generaciones que coexisten en un momento específico, cómo se ejerce ese liderazgo, cuáles son nuestros modelos y cómo se han deteriorado con el tiempo en la política, en la religión y a nivel social también. Tú mencionabas, y hay dos cuestiones interesantes dentro de lo que mencionas. La primera parte de aquella sociedad, de cómo funcionaba la dinámica social, digamos, de la generación de nuestros padres y abuelos. Podríamos hablar del intervalo de los años 30, entre años 30 y años 80, con la dictadura de Rafael Trujillo de por medio. Era otra sociedad, evidentemente, eran otros valores, era otra dinámica familiar laboral, donde el papá se iba a trabajar en el campo, la mamá estaba muy presente en casa, era una ama de casa, criaba a los hijos, las comunidades estaban más integradas, digamos, ese concepto de vecindad, de comunidad, como tú decías, que estaba implicada completamente en las crianzas de los más jóvenes, y obviamente eso ha ido cambiando con el discurrir, el paso del tiempo. Entonces tenemos hoy una sociedad, digamos, con un ritmo en todo sentido muy acelerado, donde hasta ese trato de vecino a vecino, de puerta a puerta, muchas veces tú estás en un residencial donde tú ni conoces ni tienes trato personal con el que vive frente a tu puerta, de puerta a puerta, a la distancia de un pasillo. Y lo evitas. Y lo evitas de pronto. Y ni los buenos días en algunos casos. Gente que evita hasta el saludo. Entonces cambiamos de aquella sociedad a esta sociedad. Y lo que mencionabas en la segunda parte me hizo pensar en la obra del polaco Zygmunt Bauman, en su libro que hablaba de la sociedad líquida. Entonces hemos pasado a una sociedad donde hemos relativizado absolutamente todo, fundamentalmente esos valores que eran el pilar de aquella sociedad y con aquellas dinámicas. Entonces es parte del problema. Lo hemos relativizado todo, como tú decías, si nuestras figuras, nuestras referencias políticas,
y económicas se permiten estos excesos y no hay consecuencias, ¿por qué no he de hacerlo yo en lo pequeño, en mi espacio, en mi comunidad, en mi casa, anteponer como ellos mi bienestar individual al bien común? Entonces, en esa relativización moral es que hemos llegado a este, digamos, a este despelote donde no hay límites. Y entonces, como decía Benito Juárez, ya mi derecho no termina donde comienza el tuyo. Mi derecho termina donde a mí me dé la gana de que termine, aunque te pase por encima. De personas, instituciones, no me importa, no me interesa, porque no hay nada ni nadie más importante que yo. Entonces hemos pasado a la sociedad del yo solo importo, solo yo importo, solo yo importo, solo yo importo. Es que es una sociedad donde tú tienes que resolver todos tus problemas, donde tú, lo hemos Al comentado precio que antes, no, donde tú pagas impuestos, No hay donde tú garantías. pagas todo y además tienes que buscarte un inversor, pagar un transporte privado porque el transporte público no sirve, llevar a tus hijos a clínicas privadas, a hospitales privados porque la salud pública no sirve, la educación tampoco. Entonces es por eso que viene ese yoísmo, ok, yo tengo que resolver mis problemas. Tengo que sobrevivir porque el Estado no me garantiza. El Estado no, lo que decíamos fuera del aire, el que está contando con un político para que le resuelva sus problemas, que haga otra cosa, porque se va a quedar esperando toda la vida. Pero de entrada ya está mal, si cree que un político le va a resolver su problema. En una sociedad como esta sí, pero si tú eliges un político en una sociedad moderna, tú tienes que ellos tienen que rendirte cuentas. Es que cuando tú eliges a un político se vuelve un funcionario en este país. Sí. Aquí se ha desplazado el término de servidor público. Completamente. Eso no es un privilegio, es una oportunidad y aquí se ve como un privilegio. Sí, completamente. Incluso ya te dicen que no son iguales. Mira, entonces, algo que quiero recalcar, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero cuando un dominicano va a otro país con orden, se alinea. Se ajusta. Yo fui una vez a Panamá, ok, no Estados Unidos, no Europa, yo fui a Panamá y yo vi a dominicanos cruzando una calle en las cebras, no quería cruzar la calle en otro lugar. En Panamá, que yo no sé cómo son las cosas aquí en Panamá, pero en dominicano yo hago lo que me da la gana y no pasa nada. Sí. Entonces, ahí eso suma un poco a la idea que habíamos debatido al inicio de las autoridades, del papel de las autoridades de hacer cumplir las medidas como deben. Pero, ¿qué calidad moral tienen las autoridades dominicanas para exigirte a ti cuando ellos hacen cosas mucho peores? Entonces, de eso se trata, de que como ciudadanos estamos cansados. Estamos cansados de que nos vean la cara de idiotas, de que todo el mundo se quiera aprovechar de nosotros, de que yo me mato trabajando 12 horas al día y tengo que encima de eso resolver mis problemas, que por cierto hay un tema ahí bastante bueno que vamos a debatir en los próximos días, en los próximos episodios, que es sobre esta cantidad absurda y ridícula de empleados y funcionarios que tenemos en el gobierno, que lo hemos hablado. Porque incluso mencionaba un informe hace un par de episodios atrás de que un dominicano tiene que mantener a 3 o 4 servidores públicos. A 6. A 6. Tiene que pagar impuestos para 6 6 servidores. El trabajador formal en la República Dominicana, como tú decías, tiene que sobrevivir y además tiene que pagar impuestos para sostener un Estado gigantesco. Sí, completamente. Y completamente incompetente. Inservible. Entonces, miren, otro punto que quisiera debatir, no sé si tenemos tiempo antes de la pausa, si no lo dejamos para el otro bloque. Hay un punto que es, ok, nosotros hablamos de el referente moral de los padres, de la crianza, de cómo te forman para que tú entiendas qué debes hacer y qué no debes hacer. Pero eso somos nosotros, que estamos ya por encima de los 30. Y los padres ahora que están teniendo a sus hijos, lo que te dice es que en 10, 15, 20 años va a ser mucho peor de lo que estamos viviendo. Porque la gente de nuestra generación generalmente no entiende lo que estamos hablando, no entiende que es algo practicable, que es algo que se debe hacer para tener una mejor nación. Y por tanto, esos hijos, producto de esa desidia paternal, van a ser peores que lo que tenemos ahora en la actualidad. O sea, es una degradación que va constantemente avanzando a pasos agigantados y nuestra sociedad va a ser o ya es cada día peor. O sea, nosotros recordamos que cuando éramos niños las cosas eran diferentes. Mencionaba usted los de los vecinos.
Pero ¿y ahora? Que los hijos no conocen a los vecinos, No. que los hijos no se relacionan con X o Y personas. Ahora que tú lo mencionas, yo me pongo a pensar en esa generación joven de hoy, generalmente dispersa, Completamente. irrespetuosa en muchos casos, sin sentido sin referencia y sin sentido de autoridad Sí. y demás. ¿Qué va a hacer de esa generación cuando les toque ser padres? Peor. ¿Qué vendrá? O sea, Pues tenemos eso da- una esperanza que ellos dicen que no lágrimas. quieren ser padres. Yo no Sí. estoy de acuerdo con ustedes ahí, pero vamos después a discutirlo en el otro bloque. Pero yo creo que hay un tema ya antropológico, cíclico, en relación al tema de la degradación social que reinicia. Y creo que si hacemos Ese es el último bastión de esperanza. exactamente, Sion en Matrix. Yo siempre he creído, y es un mito fundacional. ¿A qué me refiero con un mito fundacional? En todas las sociedades está presente esa historia de que la sociedad llega a un punto tal de desarrollo tecnológico y de desarrollo del conocimiento humano que inmediatamente, al parecer, tiene un impacto en la degradación social. Pero cuando llegamos a ese punto alto de degradación social, entonces la sociedad se ve en la obligación de tener que reinventarse. Yo aspiro a que eso puede pasar si se siembra una semillita que quizás no la vamos a ver nosotros ni los que estén después de nosotros, pero quizás más adelante sí. Si bien yo siento que estamos en una sociedad con las generaciones más recientes muy insustanciales, tienen una incapacidad, su cerebro ha sido moldeado bajo una sociedad completamente diferente, que está más vinculada a la satisfacción inmediata que ha dado el fenómeno de las redes sociales. Hechos de dopamina. Exactamente. Nuestro cerebro ha sido modificado. Biológicamente somos otro tipo de ser humano. Y esa modificación que ha sufrido el cerebro del ser humano ha permitido que esos elementos que hacen al ser humano un ser con cierto nivel de trascendencia y que puede pensar más allá de lo que son las funciones biológicas y convertirnos en un animal, yo creo que en algún punto eso se ha ido generalizando, pero también existen estos elementos diferenciales que dentro de su sociedad generan un modelo distinto. Entonces ahí es donde también surge la pregunta: ser ético, ser íntegro, ser una persona que no se apegue a los modelos de corrupción actuales, ¿es una ventaja en la actualidad o se vuelve una situación en contra de la propia sobrevivencia? Cuando tú te vuelves en este contexto una persona íntegra, te vuelves un paria, es una ventaja. Y en relación a ese tema de cómo el cerebro humano ha cambiado, es capaz el ser humano en este momento de degradación de asumir, de verse desde fuera, de hacer ese proceso de autoconciencia para darse cuenta de esa degradación y tener la capacidad para, como dice Juan Luis Guerra, ¿cómo que dice la canción? Tira la palanca y endereza. Exactamente. No, yo creo que hay una realidad que yo quisiera pensar que lo que tú dices es verdad y que vamos a mejorar en las próximas generaciones. Pero tengo un chin de fe. Pero bueno, cuando tú ves que Alofoque puede ser presidente en 2028, imagínate tú que tú puedes esperar. Entonces, la gente está tratando lo que hablamos al inicio. La gente busca el camino más fácil para conseguir todo. Y en una sociedad como esta, donde tú tienes tantas trabas. Esta mañana hablaba con alguien y me preguntaba, ¿en Dominicana no hay alguien que haya surgido de la clase media o la clase baja y ha sido un gran empresario? Sí. Yo, bueno, en la generación, en los años que yo tengo de vida, yo no recuerdo a alguien. El señor que era de la empresa de autobuses, se hablaba de que era una persona que había venido desde abajo. No recuerdo el nombre ahora, pero yo creo que sí hemos tenido casos en República Dominicana de gente que viene de clase y que se han hecho personas de un nivel de influencia. Tenemos el caso de Ricardo Nieves, que lo conocemos. Sí, pero estamos hablando de ascenso social, lo de la movilidad social que habíamos hablado antes, de tú salir de la extrema pobreza a ser uno de los hombres más ricos del país. Pero no te lo digo por eso, te lo digo porque los emprendedores pueden desarrollarse y llevar sus negocios hasta un punto. Tú hablas solo del tema económico, una Empresario. persona El que tema sea un modelo económico. A eso me refiero, de que tú muchas veces no puedes conseguir
muchas cosas, porque la misma sociedad te presenta trabas y te impide conseguir algunos logros que obviamente estamos hablando de logros económicos y de ser influyente, pero es difícil en una sociedad como la nuestra. O sea, que tú salgas de... Bueno, hay que hay tantos factores. Está la discriminación, decenas de cosas. Pero es difícil, porque es que yo no veo que en la sociedad actual, ni en la generación actual, haya un interés mínimo de transformar lo que nosotros estamos viviendo. Porque lo ven como normal. Se ha normalizado un grupo de conducta, se ha normalizado un tipo de accionar y es lo estándar. O sea, no es que esto está bien o esto está mal, no, es que eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es tomar tu celular, tirar unas fotos ahí donde sea para que alguien te vea, estoy caminando, estoy en un baño, me tiro una foto. O sea, es lo normal. No piensan, ese nivel de conciencia mínimo que hablábamos hace un ratito no existe. Y un nivel de conciencia mínimo como no tirar basura en la calle, como respetar a las personas mayores, que mencionaban ustedes del respeto a los vecinos. Y todavía por encima de ese nivel superficial de conciencia hay tantas cosas que un ser humano necesita pensar, entender y aprender, pero estamos a años luz de eso. Nosotros incluso, nosotros tres que estamos aquí hablando plepla, muchas veces nos ahogamos en el día a día, pero tenemos un nivel de conciencia que nos permite entender algunos aspectos de la realidad que estamos viviendo. Yo no creo en la superioridad moral. No, creo que él no lo trae como Yo no estoy hablando de superioridad moral. No, me refiero a que a veces suena como que uno es mártir de su propio conocimiento. Y yo entiendo que eso no puede pasar, porque cuando tú te vuelves un mártir de tu propio conocimiento, tú limitas la capacidad de que tienes de crecer respecto de todo eso que existe. Y creo que tú y yo lo hemos conversado con anterioridad. Una de las cosas que siempre hablamos es de que si bien hay un aspecto espiritual del desarrollo humano, y pues la gente podrá estar pensando en su casa, pero estamos hablando de corrupción, sí, vamos a llegar ahí, estamos hablando de corrupción. Cuando una persona no tiene un esquema de valores que los rige como persona, tiene mucho que ver con esa evolución espiritual o esa evolución humana trascendental, vamos a decirlo así, que tiene que vivir cada ser humano. Y eso empieza en el mismo momento que tú te haces consciente de que existe. Y lo que yo creo que Michael plantea, no sé si me equivoco, es que para tú evolucionar como ser humano debes entender que hay una evolución posible. Y en las sociedades actuales, al parecer, la gente no lo entiende. Pero yo creo que eso es plantearlo desde un punto de vista de superioridad moral. No, mira, y yo puedo desconocer algo hoy, pero si algo activa una chispa para yo pensar al menos, pero es que ni siquiera estamos abiertos a eso. Entendemos que todo está hecho, que lo poco que conocemos es lo suficiente y el límite, y no vemos más allá, no tratamos de pensar un poco más allá. ¿Cuántas personas que conocemos nosotros, jóvenes, se atreven a coger un libro para leer algo diferente? O tal vez algo que le guste, pero al menos en un libro tú puedes despertar la imaginación y ya con eso tú estás ganando, porque tú estás fomentando crear conocimiento nuevo, cuestionarte cosas. Exactamente. Aunque sea una novela que tú leas de esta novela erótica que hay en un libro, lo que sea. Bianca. Pero leer algo, porque leer, independientemente de lo que tú leas, activa tu conexiones neuronales para tú pensar en algo más. También, no lo hacemos. pero un documental, un video de YouTube, una película, lo que sea. Mira, hay una película buenísima que fue la que ganó el Oscar hace par de años. Everything, Everywhere, All at Once. All at Once, sí. Esa película tú la ves y hasta los últimos 10 minutos tú dices, pero ¿qué es lo que era esto? Ahora, en los últimos 10 minutos, tú miras la película hacia atrás y tú dices, pero esto es una genialidad. Es una trompa. Y es un elemento mínimo que te despierta todo lo demás. Y una película no es un libro. O sea, hay que atreverse a hacer cosas diferentes. No es beber romo en una esquina todos los viernes para poder botar el golpe. Hay gente que está borracha de los jueves y llega el lunes borracho a su trabajo. Se bebe diario. O sea, no hay ni siquiera una intención de tratar de girar
el rumbo que lleva o que estamos, o el que estamos viviendo nuestra sociedad. O sea, y eso es lo que se trata. No me refiero a superioridad moral, no me refiero a que tenga un nivel de conciencia, no. Tal vez el nivel de conciencia que yo tengo, yo no nací con él, se me despertó con algo que yo vi en algún momento, y eso podemos hacerlo todos. Este podcast puede servir para que alguna gente abra los ojos en algún momento. Entonces, por eso hacemos este tipo de contenido. Yo creo que eso que tú estableces es interesante, pero ¿en qué sentido me parece interesante? Ustedes hablaban de tratar de provocar un pensamiento disruptivo en la gente, de abrir posibilidades de pensar diferente, ya sea que a ti te guste o no leer, ya sea que te guste o no ver televisión. La capacidad de atención de la gente ha disminuido mucho precisamente por esos shots de dopamina constante. La gente ya lo que busca es el placer rápido, y para mucha gente se le hace muy difícil, y yo creo que ahí también tiene un poquito que ver el hecho de prestarle atención a algo más de 3 minutos. Pero ya sea que te pese ese tipo de cosas, lo que Michael decía, sí, y lo hemos hablado también, cuestionarse, lo mencionaba Luis, cuestionarse. Eso que tú decías de que hay gente que entiende que lo que conoce es eso y eso es lo que existe. Y ya no hay más nada. Ponemos el ejemplo del espectro visible de la luz, o sea, lo que usted ve. Usted ha oído el término infrarrojo, ¿y cuál es el otro? Pero también pasa con el infrasonido y el suprasonido. Los perros oyen cosas que nosotros exactamente. No. Nosotros, y huelen cosas que nosotros no. Y están ahí, aunque tú no las huelas y no las percibas. Exactamente. Entonces, el espectro visible de la luz, el ser humano solamente percibe, creo que un 2% de todo lo que se visualiza a través de la luz. Entonces, le dejo ese pensamiento ahí. ¿Por qué? Porque así como uno es incapaz de percibirlo todo, pero sabe que está ahí, también el ser humano tiene que aprender a cuestionarse todo. Y para unir ese pensamiento con el tema de la corrupción, la gente tiene que cuestionarse si realmente las cosas como las ve, como las racionaliza, como mucha gente, dejar de decir, es que si lo hace él, lo puedo hacer yo. Es que si fulano se roba el semáforo, ¿por qué tengo yo que hacerlo diferente? Es que si yo veo que yo estoy en mi línea ¿verdad? En su fila, usted está en su fila, si usted está en la línea ahí esperando y no pisa la línea de cebra, y el semáforo está en rojo, y esa persona sigue avanzando como para irse primero, no le caiga a usted atrás tampoco, quédese ahí, haga lo correcto. Comience a cuestionarse que todas aquellas cosas que le han enseñado durante toda su vida, que están bien o que están normalizadas, no todo lo que es normal es correcto. Esa es la cuestión. Dentro del tema de la corrupción, los pequeños actos valen tanto como aquellos políticos que a gran escala pueden robarse todo el presupuesto de la nación, de los impuestos, del esfuerzo, del trabajo de la ciudadanía, de gente que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, que paga impuestos en la luz, que paga impuestos en la alimentación, que paga impuestos en todo, pero que los gobiernos simplemente toman esos ingresos, ese dinero del pueblo que le toma tanto sacrificio a la gente, y lo vuelven su tesoro personal. Entonces comience a cuestionarse si todo lo que le han dicho que es normal es correcto. Mario Vargas Llosa hablaba de la civilización del espectáculo respecto a lo que mencionabas, Michael. Una generación, una sociedad que está hiperestimulada, hiperentretenida y ha desarrollado esa necesidad de estar constantemente recibiendo estímulos de dopamina y de placer, satisfacción inmediata. Eso por un lado. Por otro lado, y ya mi reflexión final sobre el tema de la corrupción a nivel individual, tiene que ver, ya entrando en temas ontológicos un poco, niveles de conciencia, una invitación al hermano Michael a blindarnos. Y lo traigo con una frase atribuida a San Agustín. Lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, aunque nadie lo haga. Sí. Yo debo hacer de ese mantra mi forma de vida en este paso terrenal. Y no solo eso, sino todo lo que sea contrario a esos límites, a ese régimen de consecuencias, a lo que debe ser, condenarlo, porque es lo que nos está faltando también. A veces nos fastidiamos, nos molestamos, nos frustramos por dentro, pero callamos. Y entonces estamos perdiendo la batalla cuando lo hacemos así.
cada pequeño acto fuera de orden que violente, atente contra el bien colectivo, debe ser condenado, censurado y deplorado. O sea, en todo lugar y en todo tiempo. Y así, poquito a poco, en mis espacios de influencia, en mi entorno próximo, ya ir poco a poco con cada condena, con cada promoción de las acciones éticas correctas, vamos creando poco a poco otra sociedad posible. Son verdad. Eso que tú dijiste ahí de que todo lo que la gente hace va a estar mal. Si está mal, siempre va a estar mal, aunque lo haga todo el mundo. Me recuerda mucho la norma lingüística y la regla. La regla es lo que tú debes hacer, pero la norma es lo que mucha gente utiliza para expresarse, como decir, por ejemplo, son verdad. Algo que es incorrecto, pero todo el mundo lo dice. Exacto. Bien, señores, y así concluimos este episodio de Fake Republic. Gracias por haber estado con nosotros y será hasta una próxima entrega. Pásenla bien.